Bienvenidos a La Paz. Estos letreritos son muy populares para esta zona. Me parece muy lindo que cada vez que uno entra a un municipio tenga un letrero de bienvenida y el nombre del municipio, porque uno a veces pasa por lugares y pues no sabe por qué parte está pasando. En cambio, cuando están esos letreritos así, pues uno ya dice, ay, estuve en tal pueblito. La Paz, Cesar, es un pueblo relativamente cerca de Valledupar. Creo que acá debo de girar al lado derecho, pero lo voy a confirmar antes de meterme. ¿Será que Jorge Oñate es de aquí de La Paz? Hombre, para que lo tengan así, significa que sí, que hay muchos referentes del vallenato en Colombia. Nos fuimos de Valledupar, que es la capital mundial del vallenato, imagínate eso. Allí me saca la central, la que vaya para Agustín Codazzi. Creo que así se llama, Agustín Codazzi, se llama el próximo pueblo. ¡Vamos a darle, Paloma! San Diego de las Flores. Mira el aguacero tan berraco. San Diego, Cesar. Me gustan los pueblos así, movidos. Ojo, papi, que lo llevan. Ay, otra de las cosas que le iba a decir es que aquí los carros de transporte público, los taxis y las vans son de color verde. Eso me pareció curioso. Vea, por ejemplo, este es un taxi intermunicipal. Es de color verde. Verde esmeralda. Vamos de San Diego. Así como entramos, así nos vamos. Pueden haber más bellas que tú, habrá con más poder que tú. Bueno, acá me tocó parar al lado de este árbol inmenso, al lado de la vía, señores, porque hay un aguacero allá de frente. Ay, son de las cosas que no me gustan. Tener que bajar, pararme en la vía para colocarme las carpas. Vea, esto me lo regalaron allá, así que vamos a aprovechar y nos la vamos a poner, caso tal de que si llueve, pues por lo menos tenemos pantalones. De las cosas más cansonas que puede haber de todo mi viaje. Ay, pero esta vaina no me sube. ¿O sí? A ver. Ay, tengo una nalga muy grande. Ay, esto me queda muy apretado en la cola. Bueno, vamos a tapar esto, que aquí es donde llevo las cositas. Ese cosito yo siempre se lo coloco aquí, porque a veces cuando llueve tan duro se mete el agua acá. A pesar de que tiene ese pedacito de cuero, se mete. Esto es para proteger los bolsos. Capaz que aquí para allá ya escampa. Hombre, qué carretera tan espectacular. Toda la vía es así, como entre túneles de árboles grandísimos, ceibas. ¿No saben lo rico que es viajar en una vía así? No se cansa, los ojos no se cansan. Muy bonito, me gusta. Esos paisajes así se ven, se los disfruta uno muchísimo. Bueno, acá vamos a colocar no solamente la chaqueta. ¿Dónde estás, mi amor? Sal de ahí, bizcocha. Vea, es que ya está lloviendo duro, vea. Ya está lloviendo fuerte. Listo, mi amor. Tapemos acá. Y ahorita sí, que llueva y que crezca el río. Uy, parce, se vino el agua. Se vino el agua, hágale, mamita. Dele sin parar. Dele como perro, que la lluvia nos va a llegar. Entonces se alborotó el agua. Nos veremos cuando salgamos de esta lluvia, mami. Bueno, preciosos. Acabamos de llegar a Agustín Codazzi. Ya me quité todo ese parapeto que tenía porque hizo bastante lluvia. Entonces, para ese momento dejó de funcionar el micrófono. Preciosos, aquí les estaba comentando que Agustín Codazzi es conocida como la capital agroenergética de Colombia, y esto se debe a que en este municipio está la primera planta de biodiesel de Colombia y también es una de las primeras que se creó en América Latina. De igual modo también están creando o están en montaje de una planta de alcohol carburante que se hace a partir del cultivo de yuca industrial. La persona que le dio el nombre de Agustín Codazzi a este municipio fue el cura Leandro María Algezares. Él por allá en el año de 1958 decide colocarle en honor a un militar y a un geógrafo italiano, decide colocarle Agustín Codazzi porque el señor se llamaba Agustino Codazzi. Resulta y acontece que ese señor sí era un geógrafo que para el año de 1850-1859 se dedicó a cartografiar todo el país de nosotros hermoso, todo Colombia. Cuando subió a la parte del Caribe, que fue a cartografiar esa parte, por allá le dio una enfermedad que es la malaria y el hombre vino a fallecer aquí en este municipio. Antes no se llamaba Agustín Codazzi, ¿no? Tenía otro nombre. Entonces ahí fue cuando el cura, en honor a este señor, en el año de 1958 decide, lo vamos a llamar Agustín Codazzi, y así se quedó. Aquí es conocido como Codazzi, casi no le dicen Agustín Codazzi, sino solo Codazzi. Por otro lado, también les cuento que Agustín es conocido como el primer productor de café de la región del Caribe. Prácticamente hay sembradas más o menos 5.700 hectáreas.
Y bueno, gente, estoy muy feliz de haber llegado a un municipio más del Cesar. Este en especial me gustó muchísimo. Entrando hay una guitarra, obviamente en símbolo pues del festival vallenato de la guitarra que hacen aquí. Aquí han salido muy buenos poetas, buenos escritores. Ahí está, en honor al festival tienen una guitarra al entrar. Yo me imagino que ese nombre Agustín Codazzi tiene que ver también con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que es el encargado de hacer los mapas de Colombia, es el encargado de cartografiar. Para ese momento dejó de funcionar el micrófono. Vamos a conocer un poquito las calles de Agustín Codazzi, mi amor. Ahorita no falta la gente que dice que ¿por qué hablo paisa? Pues porque me gusta, porque me encanta. Mañana estamos en Aguachica con la voluntad de Dios. Creo que ya pasado mañana ya entramos a Santander, hermano. Bueno, vamos a buscar un almorzadero. Me gustan esos almorzaderos típicos, pues, donde me pueda sentar a comer rico, algo de la región. Vamos a ver si lo conseguimos por aquí. Qué pedazo de montaña más hermosa. Me da tanta alegría ver montaña porque yo soy nacida al lado de una montaña. Vamos a echarle limón al caldo, mami. Me hizo agua a la boca, yo sé que ustedes también. De los momentos más sabrosos que he disfrutado ha sido almorzar. Usted almuerza y usted se siente bien, con energía, con entusiasmo. Lo único que no me gusta de almorzar es ese proceso digestivo que hace el cuerpo y que te hace sentir que estás cansada o que quieres descansar o que quieres dormir. Bueno, estas ya son las calles de Codazzi, unas calles bien chéveres, bien bacanas. Lo que aquí no sé es para dónde me sacan, no sé si derecho me va a sacar para el siguiente municipio o qué. Voy a averiguar acá ya que está el semáforo en rojo. Evidentemente esa es la ruta para salir. Hay algo que me olvidó comentarles y es que este municipio por este lado de acá tiene la frontera de Venezuela. Creo que lo único que separa este municipio de la frontera con Venezuela es esta serranía que se llama Serranía de Perijá. Es un municipio productor de carbón. Es el octavo, si no estoy mal, el octavo productor de carbón a nivel de Colombia. Nos vamos de Codazzi, señores. Yo siento que te he querido y te quiero más. Acabamos de llegar a Becerril, del campo y sus flores. Un nuevo pueblo del Cesar. Y lo más importante, mi gente, Becerril es el pueblo que vio nacer a Rafael Orozco, uno de los primeros cantantes de música vallenata de Colombia. Y tú debes pensar cuando estamos juntos lo que sentimos, lo que vivimos. Bueno, aquí para tomar un jugo de caña. ¿Me regalas un vasito de jugo de caña con limón, por favor? ¿Está frío o no? Sí, está frío. Ah, bueno. Sí, señora, con limón. Un jugo de caña con limón, porque está haciendo un calurazo que no se lo aguanta ni la mamá de Tarzano, ¿yo? Bueno, claro está que el calor de La Guajira no se compara con esto. Esto es fresquito para el calor de La Guajira. ¡Ay, qué cosa más rica! ¡Ay, tiene buen limón! Que yo creo que ella debe estar pidiendo auxilio, ese tanque. Claro, vea. Bueno, claro está que no está seca no está. Así que bueno, le echaremos gasolina a esta bichota. Vamos a desamarrar todo esta menjurje que le hice acá. Y ese tarro se aprieta durísimo ahí, ¿oyó? Ya levantamos esta cosa. Le ponemos nuestro embudo que viene de Caquetá, importado de la United States. Este embudo, lo bueno es que es un embudo reutilizable. Ya lleva conmigo todo este viaje que hemos hecho. Les cuento que me tomé ese guarapo. Uy, qué delicia. Traía como una sed, como un sueño, como una vaina así. Y ese guarapo, hombre, ese guarapo me encantó. Luego de la tanqueada y de la hidratada con guarapo, ¡nos vamos! Ya no sé qué pasará, ay amor, si tú no estás. Bienvenidos a la Jagua de Ibérico, Centro de Desarrollo Agroindustrial y Minero del Cesar. Acá me imagino que debe haber mucho turismo de naturaleza, porque este pueblo sí está muy cerquita de la serranía, de la montaña. Me imagino que acá deben de haber también charcos muy sabrosos, porque cuando uno vive al lado de la montaña, realmente hay muchos charcos, cascadas, entonces supongo que acá también debe de haber, ¿no? Y yo quiero vivir bailando la vida contigo.
propio preñaviejas. Yo solo sé que de La Palma sacan el aceite, pero ya que saquen vino y que sea para preñar a una vieja, Ave María, así de fuerte tiene que ser, mi amor. Y como por acá hay pura palma africana, me imagino que es de esa palma, ¿no? Estamos en Palmitas. Palmitas, creo que se llama, vea, vino de palma, ¿sí ve? Vino de palma, es como blanquito. 39 kilómetros para Curumaní. Ya casi la logramos, gente. Bueno, preciosos, hice una paradita antes porque yo ya estoy como entumida. Ya uno de tanto viaje, señor, uno se pone que las piernas, los brazos. Entonces siempre toca parar, a estirar, a mover el cuerpo, a comerse un potasio. Claro, que el pobrecito ya era más mayugado que pa' dónde. Pero bueno, vamos a comernos este potasio. Todavía nos faltan como 30 kilómetros para llegar, gente. De lo que me hiciste si no te acuerdas. Como dice el dicho, indio comido, indio oído. Me termino de ir con esa canción de Karol G. Ahí viene. Lo cuento, te veo en las redes, no puedo creer lo que pena de ti. Vamos a preguntarle acá a este señor que está varado. Vamos a ver qué pasó. ¿Qué le pasó? ¿Se cayó? Se me apagó así de repente y seguí dándole pata y le dulce se trabó. Ah, fue madre, yo pensé que era de gasolina. No quiere dar ya patada. 10 minutos. ¿Minutos para llamar? Sí, señor. Sí, para que llame a pedir ayuda. Yo lo miré ahí parado, yo dije, seguro es que es sin gasolina. Y como yo llevaba acá, yo dije, pues ahí de una vez le puedo dar gasolina a él. Pero ya me di cuenta que no. ¿Qué número es, vecino? 321. Vamos a ver si sale la señal desde acá. Están llamando. Ahí está. Estuve marcando y solamente se me apagó. Que me quedé varado acá de este lado desde Rincón Hondo. Oiga, tráigase la moto de Vladimir, hermano, que me quedé varado, esta vaina se trabó, no sé ni qué le pasó adelante en el pecho. ¿Y para dónde llega? Voy allí cerquita, a Curumaní. ¿A Curumaní? Ay, yo para Saloma. ¿Pero qué le dijeron? ¿Que ya venían a ayudarlo? Sí, ya. Yo voy a recoger unos pasajeros, entonces ya bien. Bueno, vecino, pues. Bueno, pues, en todo caso, muchas gracias. Con mucho gusto. Ayude. Amén. Usted también, que lo puedan llevar rápido al pueblo más cercano. Que le vaya bien con esas yucas. A San Roque, va una lluvia muy tremenda, no me quise colocar la carpa en la parte de allá atrás que venía, pero bueno, aquí me va a tocar sí o sí ponerme la carpa porque ya está lloviendo durísimo, ya voy muy mojada. Yo dije, no, ahorita más adelante escampa, bailas, aquí no va a escampar, entonces me va a tocar ponerme la carpa y todo eso. De aquí para allá hasta Bucaramanga me voy a encontrar ahorita sí mucho tráfico, muchas tractomulas porque muchas de ellas van para Santa Marta, para Barranquilla, y allá atrás llegamos al cruce, uno va para Bosconia y el otro va para Valledupar. Bueno, los dos van para Valledupar, solamente que uno va por el lado de Bosconia y el otro es por el lado del que yo me vine. De aquí para allá, pues, vean ya como vamos de mojadas. Vamos a ver si nos colocamos la carpa, aunque ya estamos muy cerca del destino de nosotros. Vean ya como yo el pantalón de mojado. Yo no sé qué pasa, mano, pero cada vez que me voy a colocar esa berrionda carpa, ahí sí le da por escampar. Otra vez volvemos con la carpita, mami. De aquí para allá sí nos vamos a encontrar furgonones de mulas nuevamente. Yo estaba feliz porque en todo este camino casi no me había encontrado tractomulas, pero como ya esta se une derecho a la de Bucaramanga, a la que lleva a Bucaramanga, entonces obviamente hay mucho más tráfico. Acá hay un hotel, pero yo veo esa vaina cerrada. Vamos a tratar de buscar un hospedaje para el día de hoy. Ojalá que tenga internet, que es lo más importante para mí, para ponerme a trabajar. Yo llego de una ruta y me toca ponerme a trabajar en la computadora para poder subirles videos a ustedes. Así que bueno, vamos a ver dónde me encuentro por acá un hospedaje bueno, bonito y barato. Ese ya es Curumaní. Llegamos hasta Curumaní, todavía no he encontrado hospedaje. Esa es una de las labores tediosas que hay que hacer en los viajes, tratar de buscar dónde quedarse, ponerse a preguntar hoteles para economizar. Voy a cenar, por este lado tengo una carimañola con carne y tengo por acá que parece como una arepita, pero es un plátano que por dentro lleva carne molida. ¿Es un qué? Es un patacón maduro que por dentro lleva carne.
Paré por acá en un puestecito que está lleno de comida de fritos. Vean, le voy a mostrar. Vean todo el reguero de fritos que hay. Entonces acá me encontré con la señora Alba. Farid. Ah, Farid. Con la señora Farid. Pues la señora Farid les va a contar a ustedes qué fritos son los que venden aquí en Curumaní y por qué son tan famosos. Listo, ahí se la pongo para que ella nos explique todos estos fritos, a ver cuál me voy a comer. Aquí vendemos los mejores fritos de Curumaní. Sáqueme uno para que la gente sepa cuáles son. Estos son patacones maduros rellenos de carne molida. Tenemos también papa de pollo, papa de carne molida con huevo, muy deliciosa. Las famosas caribañolas de pollo, de yuca. Son hechas de yuca. De yuca molida. ¿Y con qué le echan esas cositas? ¿Qué es esto? Se le echa con suero. Este es suerito, este es bolsita de suero, Ok. picante, que se come la caribañola. Esta es caribañola de carne, esta es la de carne, muy deliciosa también de yuca. Aquí tenemos la empanada de pollo, muy deliciosa, también se la recomiendo. Patacón de pollo, es este patacón verde de pollo. Tenemos empanada de carne, tenemos patacón verde, este es el patacón verde, van relleno de carne. ¿Esas qué Estas son? son flautas, en otras partes le llaman pastelito. Ah, Estas sí. y son Estos flautas. son hawaianos, Ah. estos son flautas hawaianas. No falta la arepa de huevo. Aquí tenemos la famosa arepa de huevo, de la arepa de huevo, muy rica también, lleva el huevito enterito. ¿Y carne no lleva o solo lleva el huevo? Lleva solo huevo. ¿Y dónde la pueden encontrar? Aquí en toda la troncal. Están a la salida. Sí, como el que va para Bucaramanga o cuando van para Valledupar. Mire, la flauta Esa- de pollo. La flauta de pollo. Y tenemos también el arroz de pollo. Todo es a 2000. A la señora Farid vienen y la visitan y se comen un frito, ¿oyeron? Gracias, gracias. Bueno, ahí ya conocieron a la señora Farid. Ya me voy a empezar a comer esto porque necesito ir a buscar hospedaje, gente. Muchas gracias por acompañarme en cada aventura. Aquí sí el ruido es tremendo porque empiezan a pasar muchas tractomulas, carros muy grandes, porque lo que me espera de aquí para allá es la ruta del sol número 2. Entonces es una ruta demasiado transitada. En el siguiente video llegaremos con la voluntad de Dios a un nuevo departamento que va a ser Santander y llegaremos a Bucaramanga. No siendo más, yo me despido desde Curumaní, Cesar. Nos vemos en el próximo video, preciosos. Dios me los bendiga. Como siempre les digo, Chaolín Pingüín. Pico y un abrazo. Con todas se vino el agua, vea. Ya aquí ya está lloviendo durísimo. Ya estamos en Santander, mi amor, a 62 kilómetros de Bucaramanga, preciosa, hermosa. Sí, también hay un dicho que si usted me dice algo feo, yo le digo tórtolo, será. En vez de decir espera un momento, dice espere tantico, mano. ¿Cierto? Sí, oiga, si usted no será santandería y no sabe. Esta es la hormiga culona, usted come eso y llega más rápido a todos sus destinos.